Bueno, como lo habíamos anunciado hoy en Contexto, vamos a analizar varios temas y ciertas acciones que se han tomado por parte del Ejecutivo, y esto lo hacemos de la mano de nuestro analista, Cristian Castillo, que muy amablemente nos acompaña. Él es analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC. Nunca se me queda ese nombre, Cristian, pero estamos siempre a las órdenes. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Varias cosas han ocurrido en los últimos meses, desde la última vez que te tuvimos aquí con nosotros. Y queremos empezar entonces con ciertas acciones que se han tomado esta semana. Rápidamente, solo quiero tener tu opinión en cuanto al caso de Serrano Elías, que se cierra ya el proceso en contra de este expresidente guatemalteco. ¿Cómo analizas tú lo ocurrido? En primera instancia hay que reconocer que hay un nuevo desgaste del organismo judicial a través de una resolución que deja en entredicho un caso de 20 años. Es decir, la orden de captura había estado vigente durante 20 años y ahora nuevamente por un elemento del proceso se deja sin vigencia esa orden de captura. Esto al final nuevamente pone en el ojo del huracán el debate del debido proceso y debilita la percepción de la institucionalidad del organismo judicial, que el mismo Ejecutivo ha estado también tratando de revertir el fallo en la medida que se reconoce que sí hubo una ruptura de la institucionalidad democrática. Es decir, el presidente, al desconocer al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, al dejar inhabilitados 40 artículos de la Constitución Política de la República, entre otras acciones, comete una serie de delitos que sí hay que penalizar, pero que ahora por un fallo en el debido proceso, o en el supuesto debido proceso, se deja sin efecto esta orden de captura. Ahora, eso creo yo que forma parte también de otro panorama más amplio del cual me estabas hablando, de que es la disminución en la institucionalidad democrática de nuestro país. Eso es peligroso, realmente ha venido dándose un debilitamiento de la institucionalidad democrática. Vemos concretamente lo que sucede, por ejemplo, en el Congreso de la República, un Congreso que en la opinión pública está muy desgastado, que ha sido paralizado, que ha tenido una serie de decisiones controversiales, que inclusive las últimas aprobaciones de leyes están dentro de una esfera de una legalidad muy débil por el detener la interpelación, que es un derecho que ni el Pleno ni ningún poder de la República puede tener, según la Constitución. Entonces, el Congreso realmente detenido en su funcionalidad. El organismo judicial, pues con todos estos casos de alto impacto, muy entretenidos en estos casos que han también contribuido a que la presa judicial se agudice, se incremente, y el organismo ejecutivo con sus serios señalamientos. Al final lo que vemos es que la institucionalidad pública en Guatemala no está pudiendo cumplir con sus funciones. Y la sociedad, por el contrario, reacciona buscando generar sus propias normas de regulación social. Esto es delicado, sobre todo en un momento histórico en el que vamos a enfrentar unas elecciones en 2 años, justo estaremos ya en proceso de campaña, y donde necesitamos instituciones fuertes, instituciones que respalden la democracia y que garanticen una transición de gobierno por la vía democrática. Da un poco de temor, ¿verdad? Pensar en lo que podría pasar en los próximos años y, como tú dices, cómo vamos a llegar a este proceso de elecciones si uno se pone a pensar en todo lo que ha ocurrido en este año y medio del poder de Otto Pérez Molina y lo que podría llegar a pasar en los próximos 2 años, ¿no? Efectivamente, lo que se buscaría es respaldar a toda costa la institucionalidad democrática, digamos, defender lo que se ha ganado desde la apertura democrática del 84-85 y poder garantizar que la sana convivencia social se sostenga sobre instituciones fortalecidas. Ese es el momento que estamos viviendo. Tenemos 4 procesos el año entrante que tienen que también responder a ese fortalecimiento de la institucionalidad democrática: la elección de nuevos magistrados al Tribunal Supremo Electoral, la elección de cortes de apelaciones y Corte Suprema de Justicia y el cambio en el Ministerio Público, el fiscal general. Estos son instituciones, algunas de ellas creadas por la nueva Constitución, que deben ser fortalecidas y que debe acompañarse y garantizarse la transparencia en la elección de estos funcionarios, que en alguna medida van a tener que enfrentar grandes desafíos de cara a las elecciones generales de 2015. Hablemos de la credibilidad del Ejecutivo, la credibilidad del gobierno. Esta semana un diario de Guatemala publica un informe del cual ellos dicen que tuvieron acceso a este informe, que era, creo yo, precisamente solo para ojos del Ejecutivo, para el gobierno, y
habla del desgaste, de la poca credibilidad que está ya acumulando el Ejecutivo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo se va viendo ese panorama? Se había identificado claramente que la figura del presidente se había mantenido bastante intacta, digamos, hasta enero de este año, del inicio del segundo año de gobierno, por lo menos un 70% de la población veía con buenos ojos las gestiones del presidente. Sin embargo, era muy ampliamente conocido que el desgaste del gobierno estaba siendo tercerizado hacia ministros y a la figura de la vicepresidenta. Sin embargo, a raíz de los últimos acontecimientos, principalmente vinculados con el tema de la inflación, el incremento de la canasta básica alimenticia, digamos, el mismo Instituto Nacional de Estadística reconoce que los alimentos se incrementan en un 8% respecto del mes anterior. Ese tipo de hechos lo que hacen efectivamente es desgastar la imagen de las autoridades en términos generales y obviamente también el posicionamiento que había venido teniendo la figura del presidente. Este mismo matutino que publica este informe reconoció hace un mes que a mayo del año 2013 la percepción ciudadana era de un 62% apoyando al presidente. Sin embargo, me parece que esa cifra ha ido en descenso. Ya no solamente se logra centralizar el desgaste del Ejecutivo en los ministros, sino que ahora también le toca al presidente asumir ese desgaste de algunas decisiones controversiales. Y lo están tratando de contrarrestar con, bueno, vemos nuevas estrategias de comunicación, de publicidad hacia el Ejecutivo, hacia el partido inclusive, y lo vemos muy claro con el programa de Frente con el presidente, ¿no? ¿Cómo has visto tú estas semanas de programa? Claramente es una gran campaña, ¿no? Es una ventana de expresión. Todo gobierno tiene el reto de administrar los recursos, de gobernar, pero también de informar. Y me parece que uno de los grandes retos que ha tenido el actual gobierno ha sido pasar de una vocería centralizada en el presidente hacia responsabilizar a otros actores de gobierno. Pero el programa de Frente con el presidente sigue centrando la información o el flujo de información del Ejecutivo hacia la ciudadanía directamente en la figura presidencial. El programa pues no ha tenido un impacto de fondo, al final es muy coyuntural, los 4 programas han respondido a cosas que suceden ese día o un día antes, el tema de la reducción del impuesto, los cambios en la Policía Nacional Civil, el explicar por qué se hace el programa y el programa que sirvió para informar sobre los resultados de la gira a Taiwán. En definitiva, digamos, el programa no tiene una visión de largo plazo. No nos plantea qué es lo que el gobierno pretende de aquí en los próximos 2 años que le quedan para poder ejercer la autoridad, sino más bien responde a abarcar temas muy inmediatos de lo que está enfrentando el gobierno central. Me parece que el impacto mediático es una pequeña ganancia en la medida que ya nos hemos acostumbrado a que el vocero del actual gobierno sea el mismo presidente de la República. Y Cristian, si ahora para finalizar, hablemos de lo ocurrido esta semana. En recientes días se destituye al director de la Policía Nacional Civil y esto se da a conocer luego. Bueno, él llega al Congreso, pone una serie de quejas, ¿no?, de que la institución está prácticamente en el abandono, olvidada, y después conocemos ya de su destitución. Autoridades salen diciendo de que no es una venganza, pongámoslo así, ¿verdad? Pero pareciera ser, y hay especulaciones de quienes están empezando a formular sus propias conclusiones de lo que está ocurriendo, ¿no? Y ayer vemos que aceleran este proceso de destitución programado para el 16 de julio, ya la salida, y ahora dicen que es inmediato. Hay que hacer el análisis de lo que sucede ese día en el cual el ahora destituido director de la PNC asiste al Congreso. Ese mismo día el presidente de la República y el ministro de Gobernación estaban inaugurando fuerzas de seguridad ciudadana del Ejército en 3 departamentos. Estas fuerzas de seguridad ciudadana ponen al servicio de la sociedad a 1.500, un poquito más de 1.500 efectivos militares. El costo de mantener esas fuerzas de seguridad ciudadana es de 119 millones de quetzales. Mientras que en el Congreso ese mismo día, el director de la PNC decía que estaban en condiciones realmente complicadas a nivel económico. Acá lo que debemos reflexionar es en dónde se centra la prioridad del actual gobierno para el tema de la seguridad. El Ejército ha sido beneficiado en el último año y medio con varias decisiones del gobierno central. Por ejemplo, la inversión de 170 millones de dólares en la compra de aviones y radares. La reciente inauguración de una empresa de producción de botas en la industria militar con un costo de 180 millones de quetzales.
recientemente los 119 millones de quetzales para poder mantener estas fuerzas de seguridad ciudadana. Mientras que se sale de manera apresurada y un poco atropellada a tratar de suplir las deficiencias de la Policía Nacional Civil, que no tienen ni siquiera armas para poder cumplir las funciones de seguridad ciudadana. Me parece que acá obviamente el gobierno debe reevaluar sus prioridades en su estrategia de seguridad, si se va a seguir apostando por una seguridad más militarizada, con más presencia de efectivos militares, o se va a fortalecer una institución que los acuerdos de paz crean y que buscaban promover un modelo de seguridad democrática y seguridad ciudadana. La institución llama la atención porque, sobre todo porque él es un hombre de institución, más de 20 años al servicio de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, la forma en la que sale del puesto deja muchas dudas y sobre todo poca credibilidad en el proceso de reforma policial que se ha venido impulsando. Exacto, eso es lo que muchos están analizando ahora, ¿verdad? Ese despido tan repentino que se da y después de estas situaciones también y bajo el contexto en el que se da. Muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado, siempre analizando estas situaciones, esta realidad de nuestro país que a veces parece un poco más complicada de lo que realmente es, y te agradecemos estar aquí analizándolo. Nosotros cerramos esta mañana con la pregunta del día. Queremos saber si usted está analizando el futuro de nuestra Guatemala. ¿Cómo está analizando el futuro de nuestro país? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales. Bueno, ahí está la pregunta entonces, y nosotros tenemos que continuar después de este interesante tema con las noticias de los departamentos. Tenemos la primera plana.